Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo. Buenos días, Señor. Un espacio que apartamos cada mañana para estudiar las Escrituras, estar en la presencia del Señor y a través de su palabra ser edificados, ser instruidos, corregidos, enseñados. Damos gracias al Señor por darnos su palabra, por darnos su presencia, por darnos un día más, con la bendición y la oportunidad de poder conocerle, de poder experimentar su amor y que nuestros ojos en esta mañana sean abiertos, nuestros oídos destapados y nuestro entendimiento tocado de una manera sobrenatural para poder comprender el mensaje que el Señor nos quiere traer. Le mando un saludo con mucho cariño a todos los que nos siguen a través del canal de YouTube. Yo soy María del Socorro Mosquera y por delegación de mi esposo voy a compartir con ustedes la profecía del profeta Sofonías. Quiero animarle a que le dé me gusta a este video. Entre más me gustas tiene un video, la misma plataforma lo va a compartir con otras personas que usted y yo no conocemos, pero pueden recibir el mensaje. Suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho. Active la campanita para que reciba las notificaciones cuando estamos subiendo nuevo material, cuando estemos transmitiendo en directo. Les recuerdo a los que están lejos, que por alguna circunstancia no pueden congregarse en un momento puntual. Los sábados a partir de las 8 de la tarde, hora española, estamos transmitiendo en directo la prédica, el tema correspondiente al fin de semana. No queremos tener una comunidad que cambie el lugar de reunión por estar en el YouTube. Simplemente que esto que el Señor nos ha dado sea una herramienta, sea un apoyo para la edificación de nuestras vidas, pero nunca nuestro objetivo es que usted deje de congregarse para estar simplemente conectado a través de esta plataforma. Así que vamos a comenzar este estudio del profeta Sofonías. Acompáñeme en su Biblia y vamos a mirar un poquito quién era este hombre. Hace unos días tuve la bendición también de compartir a través de este medio la profecía del profeta Nahum y nos encontrábamos que del profeta Nahum se decía apenas nada. La ciudad de donde era, que no es conocido ese sitio, no sabemos dónde está, en alguna parte de Israel, pero no se dio su genealogía, no se habló absolutamente nada de él. Pero cuando venimos al libro de Sofonías, se nos advierte, se nos da el conocimiento de quién era Sofonías. Este nombre en hebreo significa escondido del Señor. Entonces vamos entrando en contexto porque los nombres en la Biblia son muy importantes. El nombre revela el carácter de una persona. Algún día les daré un estudio sobre esto. El nombre es muy importante y más hablando en el contexto bíblico, está muy relacionado el nombre de una persona con su vida, su ministerio, con lo que el Señor tenía como propósito con esta persona. Entonces nos encontramos que Sofonías en hebreo significa escondido del Señor. Y cuando también vemos a través de la historia el tiempo en el que profetizó Sofonías fue contemporáneo con el profeta Jeremías durante el reinado del rey Josías. Como ya estudiamos Jeremías, si usted no lo ha hecho, aquí en nuestro canal puede encontrar en la lista de reproducción todo el estudio del profeta Jeremías. Sabemos que Jeremías profetizó justo antes de la invasión de Babilonia a Judá. Entonces nos podemos hacer una idea de lo que se estaba viviendo en el pueblo, en el reino del sur, en Judá, en Jerusalén, en el tiempo que este profeta habló. Estaba advirtiendo de la invasión babilónica. Ese imperio babilónico que Dios levantó para destruir el imperio asirio, como estudiamos en el libro de Nahum. Esa misma Babilonia que destruyó a Siria es la Babilonia que el Señor levantará para traer un juicio sobre su pueblo. Recordemos que cuando Dios viene en juicio con sus hijos,
no lo hace con el objetivo de destruir, sino de disciplinar, corregir y hacer una obra nueva. Es muy diferente, como vamos a aprender en Sofonías, estar bajo el pacto de Dios que estar lejos del pacto. Entonces, vamos al capítulo 1, versículo 1 de Sofonías. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. En la genealogía de Sofonías nos encontramos que él era de la casa real. Era un judío de la tribu de Judá. Recordemos que todo el pueblo israelita, todo el pueblo de Israel eran conocidos en la antigüedad como los hebreos, ¿vale? Los hebreos. Pero cuando se dividió el reino en dos, que estaba el reino del norte, que era el reino de Israel, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén, pues a estos habitantes de Judá se les empezó a reconocer como judíos. Entonces Sofonías era un judío descendiente de la casa real. No estaba en la línea de sucesión, pero él era de la casa real. Podríamos decir que era como un infanto, como les dicen aquí, ¿no? La infanta no es la heredera al trono, sino la hermana, y están los primos y están los tíos, que no son herederos al trono, pero forman parte de la casa real, y ese era Sofonías. Tremendo, porque levantar el Señor, un varón de la casa de los reyes, para venir a hablarle a los reyes de las cosas que estaban pasando y lo que Dios iba a hacer, pues algo tremendamente grandioso e impactante en medio de la sociedad. Y sigue diciendo el Señor en el versículo 2, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. En estos dos versículos, 2 y 3, el Señor está hablando y está dejando ver a través del profeta que vendría su ira sobre toda la tierra. Recordemos que las profecías tienen un cumplimiento a corto tiempo, específicamente lo que el Señor hablaba, y todas estas profecías fueron cumplidas en el tiempo corto, mediano, pero también estas profecías en un sentido más profundo hacen alusión a los últimos tiempos. Y específicamente aquí vamos a estar aprendiendo sobre el día del juicio, lo que conocemos en las Escrituras como el día de Jehová. Y el Señor dice que en ese día va a destruir por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Cuando se nos habla aquí de la tierra, la palabra que usa en hebreo es aretz. O sea que no está hablando en sentido figurado de cuando uno dice toda la tierra, no todos los países. Está hablando de la tierra en sí, del suelo. Y esto nos lleva a meditar y a recordar, como hemos aprendido, que la tierra de Israel, el suelo de esa tierra, también forma parte del pacto que Dios hizo con su pueblo. Nosotros no podemos separar la tierra del pueblo y del Dios que hizo pacto con ellos. Entonces Dios dice que Él va a destruirlo todo, va a destruir hombres y bestias, aves del cielo, peces del mar. Y esto nos lleva a meditar y a recordar lo que pasó en los tiempos del diluvio. Un momento en el que la maldad de esa generación, de esos hombres, subió al corazón de Dios y Dios dijo, vamos a acabar con todo. Ese diluvio acabó con hombres y con bestias. Ese diluvio acabó absolutamente con todo y generó un cambio en la tierra misma. Antes del diluvio, en la tierra no llovía. Antes del diluvio, cuando estudiamos la Biblia y nos remitimos a libros de ciencia, aprendemos que había un vapor de agua que salía para regar la tierra. O sea, la atmósfera era diferente. La tierra era muy distinta hasta antes del diluvio. Cuando llegó el diluvio, dice la Biblia que se abrieron las fuentes de los cielos, ¿cierto? Las cataratas de los cielos y se abrieron las fuentes de la tierra. Toda el agua subterránea
salió y cubrió la tierra completa, y toda el agua que estaba contenida y sostenida en la atmósfera fue derramada sobre la tierra, y después del diluvio la tierra no volvió a ser igual. De hecho, después del diluvio, la vida de los hombres, los años de vida del ser humano sobre la tierra se disminuyó. Si usted estudia esos primeros capítulos del Génesis, se da cuenta que vivían 700, 800, 500 años. Pero después del diluvio, la máxima edad que podía alcanzar un ser humano eran los 120, ¿no? Entonces, el Señor nos deja ver cómo cuando viene su juicio, cuando el Señor actúa en su justicia, siempre detrás de eso hay un objetivo, y es hacer una obra nueva, es traer el orden otra vez, es acabar con el caos y el desorden que genera el pecado para hacer algo nuevo en su pueblo, en aquellos que le buscan y con él caminan. Y este mensaje también nos quedó muy claro a través de la profecía del profeta Nahum. Entonces dice el Señor que Él va a cortar a los impíos y va a raer a los hombres de sobre la faz de la tierra. Va a venir un juicio sobre las naciones y va a venir un juicio sobre la tierra, pero dice en el versículo 4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Cuando en el versículo 4 dice, extenderé mi mano sobre Judá, en el hebreo original este verbo no hace alusión como extender su mano para destruir y acabar con Judá y con Jerusalén, sino que es la mano de Dios que se extiende con respecto, o sea, haciendo alusión a lo que Dios va a hacer en ellos. Es algo más allá que venir a traer una destrucción. Es que la mano de Dios vendrá sobre Judá y sobre Jerusalén para purificación, no en contra de ellos, sino respecto de ellos. Y aquí usa una palabra en hebreo que hace alusión al pacto, que está hablando en su contexto de tener un pacto. Recordemos que Dios es un Dios de pactos y Él tiene un pacto con Israel y tiene un pacto con nosotros. La Biblia nos habla de ese pacto perpetuo que fue sellado a través de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, los que hemos venido, hemos sido encontrados por el Señor y hemos venido de una manera voluntaria a acogernos a esta salvación y a este regalo de parte de Dios, pues entramos a formar parte de ese pacto de Dios con nosotros, y las arras de ese pacto, como lo que respalda ese pacto, es la presencia del Espíritu Santo que nos fue entregada, como dice el libro de Efesios. Entonces no podemos olvidar que Dios tiene un pacto con Israel, que Israel es el pueblo de un pacto especial y que Dios tiene un tratamiento especial para su pueblo. Y por eso dice que Él va a venir a purificar a los habitantes de Jerusalén y va a exterminar de este lugar. ¿De cuál lugar? De Jerusalén, la ciudad santa, donde está el templo, el lugar de la adoración. Dice que va a exterminar los restos de Baal, de la idolatría, lo que queda, los remanentes de idolatría que queden dentro de la ciudad, dentro de la gente. Y aquí dice, y el nombre de los ministros idólatras. Y hace un momento les decía la importancia del nombre. El nombre nos habla del carácter de una persona. Entonces, la palabra que se usa en hebreo no significa en sí nombre, sino carácter. Quiere decir que la idolatría se siembra, el pecado se siembra en el corazón del hombre y se vuelve parte de sí mismo, es su carácter pecaminoso, y lo que Dios dice es: yo voy a quitar ese carácter idólatra del corazón de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los ministros. O sea, en medio de esa destrucción que vendrá un proceso de purificación a más profundo nivel.
Dice en el versículo 5, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. El lugar de adoración era el templo en Jerusalén. Sin embargo, la gente estaba tan engañada, la gente estaba tan perdida, estaban tan equivocados que se subían a adorar al techo de las casas y en un grado de confusión tal que así como adoraban al Dios verdadero, al Dios de Israel, también adoraban a los demonios y a otras deidades, y aquí habla específicamente de Milcom. Entonces no sabían discernir entre lo santo y lo profano. Estaban en un nivel de confusión espiritual tremendamente grave, porque juntaban, mamá decía, haciendo ochas con los marranos. Eso es una expresión muy de mi madre, juntándolo todo. La Biblia nos habla de que cuando nosotros perdemos el discernimiento espiritual, cuando andamos ebrios espiritualmente hablando, ¿cierto? Cuando en Efesios dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, es porque cuando uno está ebrio no puede diferenciar una cosa de la otra y la voluntad está totalmente inhabilitada. No tenemos la capacidad de decidir de una manera sabia. Y esto le estaba pasando a la gente en Jerusalén. Estaban totalmente confundidos espiritualmente. A los que se postran jurando por Jehová, jurando por Milcom, los que se apartan de en pos de Jehová y los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Un pueblo que le daba igual las cosas de Dios. Un pueblo que se apartó de Dios, se apartó de la oración, se apartó de la Torá, se apartó de los mandamientos. Ya no les importaba, le daba lo mismo rezarle, levantarle oraciones a Dios y orar con los salmos, como también venir a pedirle a una de esas deidades cananeas que se habían infiltrado en medio de ellos. Y tenemos que meditar cómo está nuestra vida hoy respecto de este asunto. Estamos viviendo en una sociedad que ha caído en el engaño de las tinieblas. Estas advertencias de la Biblia acerca del engaño de los últimos tiempos tenemos que recibirlas ahora y si nosotros no venimos al Señor, si nosotros no nos consagramos al Señor, si no somos hombres y mujeres que profundicemos en las Escrituras y que tengamos un corazón dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, estamos expuestos a caer en el engaño, porque la Biblia lo dice, que será tan grande el engaño que alcanzarán inclusive a los escogidos, pero aquellos escogidos que como las 10 vírgenes se quedaron dormidos sin el aceite, no velaron, no están delante del Señor. Aquí nos encontramos que era el pueblo de Dios, apartado en pos de Dios. No buscaron más su rostro y les daba igual, no les importaba. O sea, un desinterés tremendo. Y eso lo estamos viviendo hoy, mis amados. Si usted ha sido hombre, mujer, de iglesia, de congregación, de una vida espiritual, de tiempos, usted puede notar cómo está la iglesia después de lo que sucedió en el año 2020. Una frialdad. La gente hoy en día le da igual ir a la reunión, no ir. Tristemente manifiestan que están pegaditos de este YouTube, de esta plataforma, pero en la iglesia no los vemos, al lugar de adoración no llegan. Y lo más triste de todo es que el engaño es tan grande que piensan que con escuchar estos temas que llegan es suficiente y no tienen un tiempo a solas con Dios, no hay intimidad, no hay adoración, no hay profundidad en la vida cristiana, en la relación con Cristo, en el caminar con Cristo. Y esto es muy grave, mis amados. Y el Señor lo que quiere es que nosotros en este tiempo reflexionemos y meditemos cómo está nuestra vida. ¿Qué tan cercanos estamos nosotros del Señor? Miren, nosotros recorremos lo que sea y hacemos lo que sea por ir al trabajo donde nos dan dinero. Al trabajo llegamos en medio de la lluvia, en el verano con estas temperaturas tan altas. Si nos dicen que trabajemos de noche, pues vamos. Y si hay que echar horas extras, vamos. Y si nos dicen que el lugar de trabajo ya no es aquí mismo en la ciudad, sino en el pueblo vecino, pues nos buscamos el coche, el transporte, el Uber, el BlaBlaCar, pero allá llegamos.
pero al lugar de reunión es muy lejos, no hay tren, no hay bus, estoy cansado, es que un domingo, es que de noche. ¿Sabe qué refleja eso? La misma actitud de los que vivían en Jerusalén en este tiempo, que Dios y su palabra les daba igual, les da lo mismo. ¿Y eso fruto de qué? De haberse apartado de Dios, de no buscar a Dios. Y ahí es donde empieza la decadencia y la caída del creyente. Y terminan los creyentes como Romanos capítulo 1. Porque no reconocieron a Dios y no le dieron gracias y no le alabaron y no estuvieron delante de su presencia. Por eso mismo Dios los entregó a pasiones desvergonzadas. Es cuando Dios dice, en serio, usted no quiere escucharme, no quiere dar más allá, usted no quiere obedecer, pues venga, haga lo que quiera, ya está. Venga, vaya, peque y hártese de pecar, si eso es lo que usted quiere. Palabras muy duras, pero es la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor a estas personas, a este pueblo, a esta gente que se apartó? Vamos al versículo 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. En los versículos anteriores, cuando usted y yo encontramos la palabra Adonai, Jehová, en hebreo lo que dice es Elohim. Y Elohim es el Dios soberano, el Dios supremo, el Dios más alto, ¿cierto? Pero en el versículo 7 habla de Adonai Elohim. No solamente del Dios supremo, sino de ese Dios que es el Señor, el Adón. Y aquí lo dice en español, Jehová el Señor, en hebreo es Adonai Elohim. Ese Dios que es Señor, el que tiene toda la autoridad, el que tiene todo el poder, el que tiene todo el control, nos dice, calla, quédate quieto, no te muevas delante de mi presencia, porque es que mi día se acerca. O sea, deja de hacer lo que estás haciendo, para y medita. Mi día está cerca. Estoy dando tiempo a que te arrepientas. Estoy dando tiempo a que vuelvas a mí. Estoy dando tiempo a que cambies tus caminos. Te estoy dando tiempo de arrepentirte. Pero ese tiempo se va a acabar. El día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. O sea, no juegues con Dios. No juegues con Dios. Es muy tremendo porque este pueblo decía, ay, Dios no va a hacer eso. Puro cuento, eso no va a pasar. Y los que venimos juiciosos siguiendo el estudio de los profetas, nos damos cuenta que lo que los profetas hablaron se cumplió. ¿Por qué no habría de cumplirse las profecías de los últimos tiempos? Si todas las anteriores se cumplieron, si es el mismo Dios el que ha hablado. Calla, dice el Señor, en la presencia del Adón, porque se llega el tiempo. Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Van a venir, el Señor los va a traer y va a venir su juicio. Y dice el versículo 8, en el día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Recuerden que Sofonías era de la casa real. Y este profeta trae la palabra de Dios y le habla también a la casa del rey y le dice, Dios va a castigar a los príncipes. Dios dice, voy a castigar a los príncipes, a los hijos del rey y a los que visten vestido extranjero. Esa expresión, a los que visten vestido extranjero, como aparece en el hebreo original, hace alusión a aquellos que aparentan ser lo que no son, los que han pasado un proceso de asimilación. Cuando estudiamos la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces, una de las cosas que vivió el pueblo hebreo en ese tiempo específico bajo el imperio griego es que estos judíos se asimilaron a la cultura a la cultura griega. Y asimilarse, ¿qué es? Pues aprender sus costumbres y vivir como ellos.
Y entonces aquí Dios le está hablando a esos que se visten de vestido extranjero, a esos que fueron llamados por Dios para hacer luz, para hacer sal, para traer purificación, para hacer testimonio, pero en lugar de apegarse al Señor y cumplir el propósito, se han asimilado a las costumbres de la tierra, de la sociedad. Y eso le está pasando a los cristianos de hoy en día, mis amados. Esta profecía es muy fuerte porque nos toca a nosotros en este tiempo. Y lo que tenemos que meditar en este momento es qué tan asimilado estás tú. ¿Cuánto de este mundo tienes en tu carácter y en tu vida diaria? Y a lo mejor sean más las costumbres y el pensamiento de este mundo que la verdad de Dios a través de su palabra en tu vida. Y entonces los cristianos, los hijos del pacto, comenzamos a vivir como vive la gente acá. Entonces llegan las ideologías, y no, es que el amor, desde que hay amor todo se vale. Y es que si hay amor, yo con tal de que mi hijo sea feliz, que ame a quien quiera, en la forma en quien quiera. Aquí lo importante es que tú seas feliz. Y esto se predica desde los púlpitos. Dios quiere que tú seas feliz. Estamos como en los años 60, paz y amor. Todo se vale si es por el amor. Todo se vale, no pasa nada. Que viva el amor, porque Dios es amor. Asimilados totalmente a una cultura pecaminosa, perdida, que lo único que trae es destrucción a nuestras vidas. En el Evangelio dice que nosotros, la iglesia, los redimidos, somos la sal de la tierra. Y siempre nos enseñaron que era sal para dar sabor. De hecho, lo cantábamos. En el colegio cantábamos sal para dar sabor, sabor a libertad, no sé qué, y no la bailábamos. Pero resulta que esto es más profundo que dar sabor. La sal era utilizada en los tiempos bíblicos para ponerla, y era muy costosa, Por eso la palabra salario viene de sal. La sal era muy costosa y se utilizaba para extraer las impurezas, lo que dañaba y estropeaba la carne. Por eso las carnes eran saladas. En aquellos tiempos no habían refrigeradores. Con sal era que quitaban las impurezas, lo que dañaba, lo que estropeaba el alimento. Y esa es la labor, el propósito de la iglesia aquí en la tierra. Es el propósito que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida como hijos del pacto, redimidos por el Señor. Nosotros somos ese instrumento que el Señor va a usar para sacar la inmundicia, para quitar el pecado y la maldad de sobre la tierra. Pero si estamos asimilados a esta cultura, ¿cómo lo vamos a hacer? Si estamos aprobando todo lo que estas ideologías y toda esta sociedad pervertida de este tiempo trae, entonces ahí es cuando dice la Biblia que la sal pierde totalmente sus propiedades y ya no sirve. ¿Y qué tienen que hacer con esa sal que no sirve? Echarla, tirarla, desecharla. Pensemos en esto, mis amados. También dice en el versículo 9, asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta. ¿Qué significa los que saltan la puerta? Aquí nos está hablando de rituales paganos traídos al templo de adoración. En Juan capítulo 10, cuando nos habla el Señor Jesús del buen pastor, habla de aquellos que saltan la puerta. Vamos a ver, donde se cuidaba el rebaño, el pastor entraba a las ovejitas, las guardaba y él se sentaba en la puerta, ahí en el exquisito de la puerta, ahí se sentaba el pastor. ¿Para qué? Para que las ovejas no se le salieran, pero para que no vinieran a robarle las ovejas. El pastor entra por la puerta, pero el salteador entra por detrás. Y aquí nos está hablando de esos rituales paganos que son traídos al templo, supuestamente para ganar más personas, pero que en realidad esto es un engaño de las tinieblas para pervertir la doctrina, para pervertir la iglesia y que no haya santidad, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces nos encontramos hoy en día con unas mega iglesias, con unas orquestas. Mira, ese día hablábamos con un muchacho
que coincidimos en un lugar y en medio de la conversación salió que éramos creyentes y nos decía que él es un adorador, él es un salmista, él canta o toca un instrumento, no sé, y lo contactaron de una mega iglesia de estas para hacer una audición para que viniera a cantar a la iglesia. O sea, el que se va a parar ahí a adorar no es aquel que ha caminado con el pastor, que tiene una vida de testimonio, que tiene una vida consagrada al Señor, sino que canta bonito y toca bonito. Y nos decía que son listas de espera para pasar audición en esa mega iglesia, porque allá lo importante es la música. Y entonces la gente va y se jalan un buen concierto, pero ¿dónde está la santidad? ¿Dónde está la conversión? ¿Dónde está el guardar los mandamientos? ¿Qué se hace dentro de la iglesia con el supuesto objetivo de ganar gente nueva? Trayendo la inmundicia del mundo. Ya no nos ocupa la santidad, ¿verdad? Sino la cantidad de personas que vengan. A nosotros nos han dicho muchas personas, ay no, es que aquí viene muy poquita gente y aquí no hay orquesta. Yo me voy para una iglesia más grande que tenga orquesta. Qué pena. Que los que se dicen ser creyentes anden buscando conciertos, distracciones, opulencia y no amen la profundidad de la Escritura. Y dice aquí en el versículo 9, los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. En el versículo original habla de violencia y engaño. Y la palabra violencia es jamás. No sé si les suena. Jamás en hebreo es violencia. El que hace violencia solo por el placer de ver sufrir al otro. El que hace violencia solo por el placer de ver al otro reventarse. Y aquí vemos que estos son características del espíritu del anticristo. Los que llenan las casas de sus señores de violencia simplemente por hacer violencia y de engaño. Y aquí vuelve otra vez el engaño de las riquezas, el engaño de la vanagloria, el engaño que se desata en estos últimos tiempos que alcanza aún a los redimidos. Amado Hijo de Dios, abra sus ojos, disponga sus oídos para escuchar la voz de Dios. No caiga en el engaño que el enemigo quiere poner. El enemigo siembra cizaña, siembra mentiras, siembra discordias. Recuerden lo que pasó con Balaam en aquellos tiempos del libro de Números. Yo no puedo maldecir lo que Dios ya bendijo. Yo no puedo maldecir a Israel porque Dios bendijo a Israel. Pero lo que sí podemos hacer es pervertirlos, es sembrarles el pecado, es seducirlos con el pecado para que cuando ellos pequen y desagraden a su Dios, sea su Dios el que los destruya a ellos. Esa fue la estrategia. Y eso es lo que el diablo hace con nosotros, mis amados. ¿Qué nivel de engaño está viviendo usted hoy? Abra sus ojos. Que el poder del Espíritu Santo en este día le abra los ojos. Y usted tome la decisión de salir del engaño en el que está viviendo. Usted cree que está muy bien como está. Pero a lo mejor eso es una mentira. Porque en su interior está reventado, está sangrando, está alejado de la fuente de vida. No encuentra sosiego. Y tiene crisis de ansiedad y tiene crisis de miedo y ataques de pánico y ataques de ira. Y andamos errantes como con el espíritu de Caín, de trabajo en trabajo, de empresa en empresa, de mujer en mujer, de varón en varón. No nos hallamos en ningún lugar, de iglesia en iglesia. No nos sentamos en ninguna parte, ninguno me sirve, ninguno me llena. Porque no estamos yendo a la fuente. Al único que puede llenar vacíos, al único que puede liberar el alma, al único que puede traer restauración de vida, que es el Señor Dios Todopoderoso. Y dice el versículo 10, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. El pescado en la connotación hebrea nos habla de abundancia.
nos habla de abundancia, los peces nos hablan de abundancia, de bendición. Y dice que ese castigo que va a venir, el día del Señor, va a haber una voz de clamor, una voz de lloro, una voz de aullido, un quebrantamiento desde la puerta del pescado. O sea, desde la puerta de la abundancia, desde la puerta de la bendición, donde se tenía que proclamar de gratitud por la abundancia del Señor. Lo único que van a salir son aullidos y quejidos y lamentos, porque el corazón se quedó con la provisión, con la riqueza, con la bendición, alejado de quien bendice. Y por eso dice en el versículo 11, aullad habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos todos los que traían dinero. Usted y yo no podemos servir a dos señores, dice el Evangelio. Nosotros no podemos servir a Dios y a las riquezas. El dinero no es malo, pero el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice el apóstol Pablo. ¿Dónde está su corazón? Porque la Biblia dice que donde está mi corazón, allí va a estar mi tesoro. ¿Dónde tenemos nosotros el corazón? Somos de aquellos que lo damos todo por ir a ganarnos el salario, pero no nos esforzamos ni un ápice por venir al lugar de reunión. Estamos tan apegados a las riquezas de esta tierra que nos duele dar una ofrenda para ayudar a sostener el ministerio donde yo me alimento espiritualmente. Entonces sí, apoyo organizaciones no gubernamentales y tengo apadrinamientos y yo le doy dinero a los pobres. Y eso está bien, porque hay que darle al pobre. Pero al lugar donde yo recibo la edificación espiritual, donde hay que pagar un alquiler, donde hay que pagar unos servicios, donde hay que pagar unos impuestos, donde hay un siervo que todos los días me trae alimento espiritual y ora por mí, vela por mi vida, allá no dejo ni un euro, porque son ladrones, porque son esto, porque son lo otro. Mire lo que dice el Señor. Llegará el día del aullido, del quebrantamiento y del lloro, cuando el corazón está tan apegado al dinero y a las riquezas que no vemos más allá y no entendemos los propósitos del Señor. Y dice el versículo 12, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Mucho cuidado con esta actitud, mis amados. ¿Está usted tan tranquilo? ¿Está usted como, siempre están predicando lo mismo y aquí no pasa nada? ¿Se acuerdan los tiempos de Noé? Este señor está loco, construyendo un barco aquí donde no hay ni un río, hombre. Señor, ¿qué le pasa? ¿Para qué está haciendo tan grande? Noé, eso está loco, hermano. Y el día que empezó a llover y se cerró la puerta, ¿cómo les quedó el ojo? Y hoy en día la gente anda así. Los que se dicen ser cristianos, así andan. Reposados, tranquilos, como vino asentado diciendo, Dios no va a ser ni bueno ni malo. Eso es puro cuento. Eso ya pasó, eso no era. ¿Qué dice el Señor? Va a escudriñar, va a mirar con linternita, porque como hay tanta oscuridad y tanta tiniebla. Versículo 13, por tanto serán saqueados sus bienes, sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia, de aprieto, de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla, de oscuridad, día de nublado, de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra.
Tenemos que escuchar la profecía. Un pueblo que no escucha la profecía y no atiende a la voz de Dios es un pueblo sobre el cual vendrá la ira, que será destruido. Y vemos lo que va a pasar. Yo le animo a que entre hoy al altar. Yo le invito a usted que me está escuchando hoy, que aparte un tiempo, lejos de todo. A lo mejor usted está escuchando este audio en la cocina, en su lugar de trabajo, va en el coche. Si usted puede apartarse en este momento, hágalo. Y si no, organice un tiempito ahí especial para que se siente a solas con Dios. Y vamos a permitir que el Espíritu Santo sea el que examine nuestro corazón. Señor, oramos delante de ti como oraba David. Escudriña mi corazón, Señor. Así como tú decías hoy que vendrías a escudriñar a Jerusalén con una linterna. Señor, te pedimos que nos mires hoy en nuestro interior y nos saques a la luz, nos hagas entender el real estado de nuestra vida, Señor. Porque sabemos que hemos estado expuestos al engaño del enemigo, de las tinieblas, manifestado a través de este mundo, de esta sociedad perdida, Señor. Y sin darnos cuenta, hemos caído en ese proceso de asimilación. Como los habitantes de Jerusalén, poco a poco nos hemos ido apartando, nos hemos ido alejando. Señor, ha venido la confusión, porque nos hemos encontrado orándote a ti, pero visitando a los brujos para que nos ayuden. Levantando nuestra oración a ti, pero haciendo novenas a los que llaman santos ciertas religiones, a ver si viene la ayudita del milagro. Y haciendo rezos a deidades que nos fueron enseñadas en la tradición familiar y de los pueblos, que nos han tenido alejados de la verdad. Y las consecuencias en nuestra vida han sido garrafales, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, en este momento, escudriña nuestro corazón y por favor permítenos comprender esas áreas de nuestra vida, esas cosas puntuales y específicas que hemos vivido en engaño. Y te pedimos que nos des el poder a nuestro ser interior, a nuestra voluntad de levantarnos y cortar con eso, Señor. Que en este tiempo, al escuchar la profecía, lo que tú harás con las naciones, Señor, la destrucción que viene sea una alerta para nosotros, para volvernos al camino de la rectitud. Señor, permítenos entender y conocer el real estado de nuestras almas. Y te pedimos que nos ayudes a volver a ti, Señor, para que no andemos extraviados, Señor, para que no tengamos que en un momento de nuestras vidas enfrentar tu ira, porque nuestro pecado, nuestra rebeldía y nuestra necedad suban a tu corazón y te hastíes de nosotros, Señor. Hoy nos recordabas que estás esperando. Tú eres el Señor Todopoderoso y nos das un tiempo de espera para que vengamos a ti. Ayúdanos, Señor. Yo decido volver a ti. Hoy vuelvo a ti, Señor. Yo doblo mis rodillas, humillo mi corazón debajo de tu preciosa mano, Señor. Y te pido perdón por haber estado lejos. Perdón, Señor, por haber hecho caso omiso de tu palabra. Perdón porque muchas veces pensé que tú no harías nada, que todo era un cuento de mis mayores. Perdón, Señor, porque tú sigues siendo Dios y yo te reconozco, el único Dios verdadero, Jesucristo mi Redentor, mi Libertador, el que murió en la cruz por mis pecados, mi Hacedor. Señor, no quiero poner mi confianza, mi esperanza, ni mi corazón en este mundo, ni en las riquezas, ni en el renombre, ni en la vanagloria. Señor, ayúdame a guardar tu palabra y vivir por ella, a darte el primer lugar en mi vida, Señor, que tú seas el primero y el más importante. Y yo te pido, Señor, que vengas a mi vida y quites de mí lo que estorba, que me capacites y me habilites
para decidir de una vez por todas dejar la inmundicia y el pecado y caminar en santidad, caminar en integridad. Señor, perdónanos por falsear, por invalidar tu palabra, y perdónanos, Señor, por pretender traer a tu casa cosas viles, cosas de demonios, cosas inmundas. Hoy te pedimos, Señor, que nos des ese discernimiento activo para que cada uno de nosotros podamos discernir en todo tiempo entre lo precioso y lo vil, entre lo santo y lo profano, y que ya no estemos, mi Señor, con el corazón dividido, como lo hablabas a través de Jeremías, sino que seamos de un solo sentir, Señor, viviendo por principios, con convicciones profundas, apegados a ti y a tu verdad. Señor, yo te doy gracias por mi vida y por cada persona que recibe este mensaje, Señor. Ayuda a mis hermanos a volver a ti. Ayuda al que estaba extraviado a volver a ti. Señor, y danos esa conciencia de que esta palabra que hoy ha sido revelacional a nuestras vidas, la podamos compartir con otros. Gracias por la herramienta de este internet, de este YouTube. Pero Señor, que nuestro corazón no se quede con esta herramienta, sino que cada uno hagamos lo que tú nos has llamado a hacer. Gracias por el lugar de reunión al cual pertenecemos. Gracias por ese pedacito, esa parte del cuerpo de Cristo donde estamos hoy. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Que cada uno de nosotros nos levantemos el día de reunión, independiente de lo que haya, y dirijamos nuestros pasos a estar reunidos en el nombre de Jesús para glorificarte a ti, Señor, mientras podemos hacerlo, porque sabemos que vendrán tiempos donde no será tan fácil reunirnos como hermanos, la iglesia del Cordero, a exaltar y bendecir tu santo nombre. Te alabamos, te bendecimos, Padre. Tú eres Rey, eres Señor, y doblamos nuestras vidas delante de ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.